Hola mis amores, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarme en un nuevo vídeo de perfume. Hoy vamos a conocer Gabrielle de Chanel, la versión Eau de Parfum. Aquí tenemos cómo es este perfume. Y os voy a contar un poquito sobre él y mis impresiones, y si lo compraríamos o no. Os cuento, os leo las notas, ¿de acuerdo? Gabrielle es de la marca Chanel del año 2017 de la familia floral, con notas de salida de mandarina, pomelo y grosella negra, notas de corazón, nardos, ylang, jazmín, flor de azahar, de naranjo, pera, pimienta rosa y lirio de los valles, y notas de fondo sándalo, almizcle, cachemir y raíz de lirio. Bien, es uno de parfum. Y es cierto, y es una de las grandes críticas que se le hacen a este perfume, es que no tiene una duración de eau de parfum. A mí me viene durando poco más de 3 horas y las últimas horas ya es demasiado a ras de piel. Tiene una intensidad media ligeramente alta al principio, lo que pasa es que sí que es cierto que al ser un perfume bastante fresco y con una composición de flores blancas muy grande, son dos compuestos que hacen que esos aromas se van a evaporar muy rápido, más aún en época de mucho calor, y esa intensidad que al principio parece alta, baja en picado rápidamente. Tengo que decir varias cosas. Me parece un perfume precioso. Me parece muy bonito perfume. Yo pensaba, de acuerdo, escuchando reseñas, opiniones, que iba a ser bastante más cítrico. Me esperaba un perfume muy cítrico. Sí, es cierto que tiene un inicio fresco entre la mandarina y el pomelo que lo hace muy fresco, cítrico, por supuesto, pero una vez que pasa, ¿qué? 15-30 minutos a lo mucho, esos cítricos van dejando paso y se van sintiendo una composición floral que me ha resultado realmente hermosa, bellísima, una composición floral blanca muy delicada, muy bonita, que estoy segura de que es un perfume que para aquellas personas que les gusten esa unión de tonos cítricos y flores, les va a gustar muchísimo. Este es un poquito más fresco al inicio, pero sí es cierto que esa composición de flores, los nardos, el ylang, el jazmín, hacen una composición muy agradable, muy bonita y en una elegancia sutil que hace que sea un perfume muy bonito. Que probablemente es criticable, como dicen muchos, esa duración del perfume, pero creo que es intrínseco a lo que es esa composición del perfume, prácticamente a una composición donde es tan predominante los aromas cítricos y los aromas de flores blancas, que son dos tipos de aroma que tienen un peso molecular muy liviano y hace que se evaporen muy rápidamente. Esa es la pena del perfume, realmente esa es la pena. Pero es muy bonito. Libre de las críticas que he oído, creo que algunas son un poquito injustas, porque creo que este perfume Gabrielle es muy bonito. Y solamente tienes que darle tiempo para que se evapore un poquito el inicio cítrico y que deje hablar a ese conjunto floral del centro que tiene, que me parece eso, la calificación es un perfume elegante, discreto, muy bonito. ¿Compraría el perfume? Si me encontrara una buena oferta, sí, porque sí es cierto que Chanel es caro. Y la crítica es esa, ¿no? Que dura poquito por su composición y el precio es caro. Pero creo que si yo encontrase una buena oferta sí que lo compraría, porque me ha parecido un perfume muy bonito. Sinceramente, yo esperaba que fuera un perfume más cítrico. Sin embargo, me ha parecido muy bonito. ¿Lo compraría? Si encuentro oferta, sí. ¿Conoces este perfume? ¿Lo tienes? ¿Lo has conocido? ¿No te ha gustado nada? ¿No te ha dicho nada? Cuéntamelo con sinceridad, ¿de acuerdo? Quiero escuchar comentarios sinceros. Un beso enorme. Hasta pronto.